Y ahora ya vamos a entrar directamente en una profecía de ámbito mundial, de hecho. Es la que tiene que ver con Isaías, con Daniel y con Apocalipsis. Situación de Siria, de Medio Oriente, pero que tendría implicaciones para todo el mundo. Y cada semana nos vemos obligados a ir mostrando noticias y noticias en cuanto a lo mismo. Pero nunca mejor, por desgracia. Pero es lo que estaba escrito, así debe pasar y aún irá mucho peor. Hezbollah, Rusia nos provee armas avanzadas y cobertura aérea. Bueno, pues ya veis cómo los actores de esas escenas se están apoyando en dos bandos prácticamente, y a veces parece que se confunden y estén todos en el mismo, para apoyarse para bombardeos y cosas de esas, pero no siempre funciona así. Mientras tanto, quiere decir que hay desestabilización, mientras por otro lado se intenta que todo precisamente haga lo contrario, estabilizarse, al menos es lo que se dice, ¿no? Pues ya veis, tanto un bloque como el otro están trabajando para que, eso sí, haya grandes negocios de armamentísticos y conseguir sus objetivos a un poco de largo plazo. Estados Unidos debería estar muy nervioso por la primera base de China en África. Es el otro gran actor. Si por un lado hay el rey del norte, que es Estados Unidos y sus aliados, por el otro lado, ¿quién tenemos? Rusia y China, los reyes del oriente, más, como no, los que estén al norte, en la zona europea, Rusia. Comentando la situación en el continente africano, el analista James Paulus argumenta que 2016 podría convertirse en un nuevo lastre para Estados Unidos y un salvavidas para China. China está en tierras africanas, tiene grandes inversiones allí, y allí ¿qué hay? Grandes recursos, entre ellos también petróleo, por supuesto. Por eso hay esa situación de tanta tensión, y ahora ya solo faltaba que China pusiese su primera base en África. Todo se va complicando aún más, ¿eh? Al menos 15 muertos al estallar una bomba cerca de un centro contra la polio en Pakistán. Ya veis, Pakistán también objetivo de grupos yihadistas. Irán capturó 2 barcos de Estados Unidos y retiene a 10 tripulantes. Bueno, finalmente ya fueron soltados. Pero la tensión, a pesar de esos acuerdos que se acababan de firmar, estaba y de lleno. Y aún no ha acabado, por supuesto. Todo va a ser utilizado para sus fines hasta que cuando ya no convenga más, ya sabemos lo que pasará. Pero ¿qué hay dentro de todo esto? El meollo de la cuestión, que los pioneros adventistas ya habían escrito hace muchos años. El crudo, la pieza fundamental del conflicto contemporáneo. El petróleo, por supuesto, petróleo-gas. Ese es el grave problema de esas tierras. El lugar donde más hay es precisamente el lugar donde se generan los conflictos. ¿Por qué? Es evidente, ¿no? Pues los comentaristas de la profecía hablaban de ello, y resulta que está siendo verdad después de años. Y algunos aún dudan que los adventistas tenían razón. Por desgracia ahora los propios adventistas cambian la interpretación profética y dicen que todo esto es una cuestión espiritual y que para nada es cierto. Qué triste y lamentable. Están olvidando cómo los escritos de sus anteriores decían completamente lo que está pasando ahora basándose en el texto bíblico. Y ahora ellos con su nueva teología lo echan todo por tierra. Y así están, que no saben en qué momento de la historia viven, desechando las profecías y pintándolas espirituales solo. Y así llevan al pueblo al desconocimiento en vez de prepararlo para el pronto regreso de Cristo, porque esto en definitiva son las señales de ello. Por tanto, si sois adventistas, buscad los escritos antiguos, versaos en ellos y dejaos de nuevas cosas que tantas veces, en vez de ayudar, lo que hacen es llevar a la perdición. Claro que hay cosas buenas también en lo último que se puede llegar a editar o decir, pero ya va siendo hora que seleccionemos y no nos creamos las cosas porque sí. Y si sois jóvenes en la fe dentro de la Iglesia Adventista, aún más razón para buscar lo antiguo, porque esto no os lo van a enseñar ya ahora. Ha quedado en el cajón desastre, ¿sabéis? Donde se guardan los trastos, pues allí. Pues destapadlo, leedlo, buscadlo, y luego que no os engañen, porque con argumentos y pruebas ya no os puede engañar nadie. Y si no sois adventistas, haced lo mismo, coged los escritos de ellos y buscadlos, leedlos, porque vais a salir beneficiados y os daréis cuenta
que a veces lo que os pintan en otros lugares no es verdad. Y la profecía se cumple delante nuestro. Bueno, pues nada, curioso que hablen de Rusia, China, India en este artículo, precisamente los actores de los que nos habla la profecía al fin de los tiempos. Al menos 13 muertos en un ataque suicida en Camerún, también en Chad. Ya veis que en todos esos lugares está igual. Al menos 10 muertos en un atentado yihadista contra un consulado en Afganistán. Es un continuo, ¿eh? ¿Pekín sabe algo que no conocemos? China compra petróleo a un ritmo récord. Mientras que los precios del petróleo se desploman, las importaciones del crudo en China alcanzan un registro nunca visto. ¿Por qué hacen esto? Se están llenando de petróleo como pueden, ahora que va más barato. ¿Para qué? Pues porque saben que evidentemente esto va a traer conflicto al fin. Y vaya conflictos, lo que hay ahora aún es de risa. Fin de las sanciones. China aumentará la venta de armamento a Irán. El tratado nuclear acordado por Teherán y las potencias occidentales volverá a permitir la venta de material bélico entre las partes, aunque los acuerdos serán supervisados por la ONU. Ya veis, hay un acuerdo con Irán por parte de Estados Unidos y resulta que ahora automáticamente, ¡pam!, la China aumentará la venta de armamento a Irán. Esto se ha abierto la veda, por decirlo de algún modo, ¿no? Negocio por todas partes. ¿Por qué creéis que se ha firmado ese acuerdo con Irán? Pues porque es una población de 80 millones de personas, se abre un mercado impresionante durante un tiempo, con lo cual muchas empresas saldrán beneficiadas, y no todas de Irán precisamente, sino muchas de fuera, hasta que también ya hayan utilizado lo que querían en ese lugar. A partir de allí ya nos podemos imaginar que habrá más conflicto. Eso es lo más normal, tristemente. El detenido de Houston, en Estados Unidos, pretendía atentar contra centros comerciales. Una vez más, mientras hay guerra en un lugar, en los otros, terrorismo. Y mirad también, en Indonesia, Yakarta sufre 7 atentados simultáneos cerca de la ONU. Y distintas imágenes donde lo que vemos es las consecuencias de toda esa desgracia. En Australia, la policía evacúa el edificio de la Ópera de Sídney. También se temía algo. Por todas partes hay terror, hay miedo. ¿Seguridad? Esa palabra ya no existe. Al menos 5 muertos en un nuevo atentado en Turquía. También allí. Y claro, era de esperar que algo así surgiera. El ateo Richard Dawkins admite que cristianismo es la mejor defensa contra el Islam. Es ateo y dice: para luchar contra el Islam lo mejor es el cristianismo. Quiere decir que todos se unifican contra alguien que también va unificado, teóricamente. Bueno, pues si hasta lo está diciendo alguien que es reconocido como el líder de los ateos, ya da que pensar, ¿no? ¿Habrá un vuelco otra vez hacia un cierto tipo de raíces cristianas? Sí, la profecía nos lo dice, que cuando todo esté tan mal, al final va a haber ese convencimiento y por eso el papado tendrá ese poder en Europa y después también en el resto del mundo. Por eso, esto ya son indicios que la profecía estaba apuntando. Bloques comunes. ¿Y para qué? Para paliar los efectos de un enemigo. Esta es la conjunción de lo que nos lleva a esa situación. Primero se genera el problema, después habrá la solución, y vaya solución. 50 soldados de Kenia mueren en un ataque terrorista a un campo militar en Somalia. Ya veis, también allí. Al-Qaeda llama a recuperar las ciudades españolas de Ceuta y Melilla en un vídeo. Sabéis que son poblaciones que están en el norte de África, pero pertenecen a España. Y una vez más esas incongruencias, porque también España tiene Gibraltar al final, al sur de España, que no pertenece a España, sino a Inglaterra. Y en cambio piden recuperar Gibraltar, pero no dicen de devolver esto a las tierras de donde son. Como siempre, politiqueos, geoestrategia, política y tantas cosas más. Pues ahora resulta que se está pidiendo también esas ciudades para Al-Qaeda. En fin, terror y miedo siempre en todas partes. Al menos 30 muertos en Yemen por un ataque aéreo saudí, otro de los lugares citado en la profecía como Etiopía.
Al-Qaeda ataca un hotel y una cafetería en Burkina Faso y provoca al menos 40 muertos. Terrible, por todos lados. Estados Unidos y la Unión Europea anuncian que levantan las sanciones a Irán por cumplir el acuerdo nuclear. Pero hay alguien que no está de acuerdo con esto, y es Israel. Dicen que esto es un peligro total y que ellos, por si acaso, se guardan un as en la manga. El Estado Islámico crucifica a un niño cristiano de 12 años junto a su padre. Qué salvajadas llegan a ver, qué salvajadas. Pero una vez más, todas estas noticias que provocan bandos, confrontaciones. Es triste, los cristianos siguen siendo perseguidos. Hoy mismo salían mapas de dónde hay persecución de cristianos, pues en muchos países, muchos, por cierto, donde impera el Islam radical, en algunos lados, en otros no es radical, dicen, pero también. Pero hay otro tipo de persecución de cristianos que no se tiene en cuenta, y es los que suceden, por ejemplo, en México, y no entran dentro de ese mapa, y en cambio hay persecución de católicos a evangélicos, o a protestantes, incluso a adventistas también, que pude vivirlo allí. Pues, ¿qué sucede con todo esto? En este caso, estas noticias tan estremecedoras, lo que hacen es que la gente se posicione en un lado muy fuertemente y busquen pedir solución a todo ello. Y el Papa, evidentemente, también se pronuncia cuando hay cuestiones así, pidiendo la paz mundial como sea, Y fijaos una vez más, seguid por favor los temas que estamos presentando de la paz de Dios, en los cuales vais a ver el por qué la paz que pregona el papado no es la paz que pregona el Señor, el Dios auténtico. Nada que ver. Pero todo esto, que por desgracia puede estar sucediendo de verdad, está siendo utilizado para conseguir unos fines también. Masacre del Estado Islámico. Al menos 300 muertos en Siria. Impresionante, ¿eh? Aún veremos más noticias sobre Siria. Mirad. Cercos a ciudades, una táctica de guerra que está matando de hambre a la población en Siria. Esto es algo que se ha hecho durante toda la historia, los asedios a las ciudades. Se hacía un círculo alrededor con tropas, de allí no entraba ni salía nadie, por tanto no entraban ni salían alimentos ni nada parecido, ni agua, y cuando se acababan las existencias, ya sabéis lo que había, ¿no? Pues luego es cuando entraban y como si nada arrasaban. Se sigue haciendo lo mismo en esos mismos lugares de todas las épocas. Y tristemente, por un lado se culpa al Assad y por el otro lado se culpa a las otras tropas. Pero lo triste de todo es que hay gente que no tiene ninguna culpa de nada y allí en medio están recibiendo todas esas desgracias y muriendo de inanición. Qué triste.